Nosotros vimos de que los vectores se pueden sumar. Una de las operaciones que podemos hacer con los vectores es sumar. Y vimos justamente, principalmente dos métodos, ¿no? El método del paralelogramo, donde nosotros aprendimos a operar los módulos de los vectores teniendo en cuenta las direcciones de los vectores. Y luego hemos visto también que cuando tenemos un conjunto de vectores consecutivos, podemos trazar, ¿no? Podemos dibujar la resultante, identificar la resultante, y con ello reducir un grupo grande de vectores. Lo que vamos a ver el día de hoy también es otra forma de formar los vectores. Pero lo que vamos a hacer es encontrar un sistema equivalente que me permita resolverlo apoyándome en lo que hemos aprendido anteriormente. Por ejemplo, lo que hemos aprendido anteriormente, hemos aprendido de que si tengo vectores de igual dirección, ¿no? Se suman los módulos, encontrando la resultante máxima. Si tienen direcciones contrarias, se restan los módulos, ¿correcto? Encontrando la resultante mínima. Si forman 90 grados, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Como verán, dependiendo de la disposición de los vectores, podemos nosotros operar los módulos de los vectores. En sí estamos sumando los vectores, pero las operaciones con los módulos va a depender de la disposición y dirección de los vectores. En general, si forman un ángulo cualquiera, había una fórmula que podemos nosotros utilizar, ¿no? Empleando la ley del paralelogramo. Después vimos que si tenemos vectores consecutivos también, podríamos nosotros al final reducir, encontrar, ¿no? Después de haber hecho una reducción de grupos consecutivos, encontrar lo anterior. Como verán, siempre de alguna manera nos vamos a apoyar en la primera parte. Podemos encontrar después de reducir vectores que tienen igual dirección, dirección contraria, o que formen 90 grados. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, miren, acá tenemos en el gráfico tres vectores. Uno de magnitud 40, otro de magnitud 10 y otro de magnitud 50. Como verán, tenemos ahora tres vectores. Si pretendemos aplicar el método del paralelogramo, no se va a poder porque el paralelogramo es para dos, no para dos. Por otro lado, puedo darme cuenta que si yo cojo dos de los vectores, el ángulo entre ellos, ¿correcto? No es notable normalmente. Y lógicamente no voy a saber también por dónde va la resultante para continuar sumando con el otro vector. O sea, me veo un poco imposibilitado a desarrollar directamente el método del paralelogramo. Tampoco estos tres vectores tienen la misma dirección. Tampoco tienen direcciones contrarias. Tampoco están formando un ángulo de 90 grados. Ahí está el problema. Entonces, estos vectores como tal, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, ya es un poquito complicado, ¿de acuerdo? Es un poquito complicado resolverlo directamente con lo que ya conocemos. Igualmente por acá, por ejemplo, yo tengo dos vectores. Profe, pero mira, acá hay dos vectores y su módulo se conocen. Perfecto. Podríamos aplicar el método del paralelogramo, pero no conozco el ángulo entre ellos. Porque si bien es cierto, conozco una partecita que es 30, pero el otro ángulo es teta y no lo conozco. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Nos vamos a apoyar en lo que corresponde a los ejes, ¿correcto? Lo que vamos a hacer es establecer lo que se llama una descomposición. Descomposición significa desglosar un vector y apoyarnos en ciertos ejes para poder trabajar en esos ejes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esos ejes? Vectores que van a tener la misma dirección o direcciones contrarias. Es decir, lo que vamos a hacer es reemplazar el sistema por otro equivalente, pero que me permita hacer operaciones con lo que ya conocemos. Ahora, al final yo puedo tener solamente vectores de igual dirección, puedo tener solamente vectores de direcciones contrarias, ¿no? O de repente vectores que formen 90 grados. Al final me voy a quedar con dos vectores que forman 90 grados y puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Esa es la idea principal. Pero ¿cómo vamos a efectuar la descomposición de un vector apoyándonos en ejes perpendiculares? Veamos. Por ejemplo, acá tenemos el caso
de una persona que está jalando un trineo y le está aplicando una fuerza. Esta fuerza viene a ser un vector. Es un vector que tiene magnitud 100, por ejemplo, y un ángulo de inclinación de 37 grados. Creo que podemos entender que el efecto de esta fuerza va a ser mover horizontalmente el trineo y levantarlo un poquito. Esos efectos justamente se van a notar si nosotros descomponemos la fuerza. Va a haber una necesidad de tener una componente horizontal que me indique cómo lo desplaza horizontalmente y una componente vertical que me indique cómo lo levanto un poquito. Veamos. Ahí está. Colocamos un sistema de ejes, YX, vamos a trabajar así. Y esta fuerza la vamos a reorientar, la vamos a descomponer, la vamos a reemplazar por un par de vectores que van a estar en el eje Y y en el eje X, que se van a llamar componentes. Por eso se le llama descomposición. Ahora, como estas componentes van a estar en ejes que forman 90 grados, estas componentes van a tener un nombre especial y se le va a llamar componentes rectangulares. Cuando las componentes que reemplazan un vector forman 90 grados entre sí, se le llama componentes rectangulares. ¿Cuál es el procedimiento? Dado el vector, mira, dado el vector F, por el extremo del vector vamos a trazar paralelas a los ejes. Por el extremo de F, mira, trazo una paralela, mira el cursor, paralela al eje X. Y luego también del mismo punto que es el extremo, paralelo al eje Y. Una paralelo al eje X y otra paralelo al eje Y. Como ustedes verán, se está formando un rectángulo. No estrictamente un cuadrado porque las magnitudes de la componente no necesariamente son iguales. Entonces, repito, ¿no? Paralelas, formándose un rectangulito. Bueno, los segmentos que se forman en los ejes, que van desde el origen hacia la intersección con el eje, es lo que me va a definir cada componente. En esos segmentos se dibujarán vectores, saliendo de donde sale el vector, es decir, salen del origen hacia la intersección con el eje. Acá tengo el fx y tengo el fy. El fx y el fy son componentes rectangulares de este vector f. Uno en el eje x y otro en el eje y. Ya he descompuesto el vector. Y así, otros más que yo vea, lo tendré que hacer de la misma forma. Como le dije, al final voy a tener solo vectores en los ejes, lo cual va a ser más fácil poder operar con ellos. Bien, pero necesito yo las magnitudes o valores de los vectores o de las componentes. Para eso me van a dar este angulito. Este angulito que está acá, por dato, viene a ser 37. Hay veces no es un ángulo numérico. Entonces nos vamos a tener que apoyar un poquito en la trigonometría. Pero veamos. Acá está, mira, ¿ven? La fuerza, recordemos que mide 100. Si nos damos cuenta, ya formado y habiendo descompuesto, podemos identificar un triangulito. Un triángulo rectángulo. El ángulo es notable, mira, 37. Para encontrar los valores de las componentes, conociendo el valor de la fuerza que he descompuesto, aprovecho el triángulo notable, mira. Si este ángulo es 37, recuerdo el triángulo. Mira el triangulito. 3, 4, 5. Este ángulo es 37. Entonces, como la magnitud de la fuerza es 100, o sea, esta hipotenusa es 100, este 100 se relaciona con la hipotenusa del triángulo notable. Entonces, 100, correcto, se iguala a 5K, donde K vale 20. Entonces, 3 por 20 sería 60. Y en este caso, 4 por 20 sería 80. Ya tengo los valores de las componentes. De esa manera nosotros encontramos los valores de la componente y ya estamos listos para poder operar con las componentes. Cuando ustedes ya descomponen, ya no van a trabajar con el vector original. El vector original se anula y vamos a trabajar con las componentes. Ahí está. Algunas veces, cuando el ángulo no es dato numérico, usaremos la trigonometría. Si yo tengo el valor de la hipotenusa, que viene a ser el valor del vector,
El cateto, la componente que se opone al ángulo, será el valor del vector por el seno de teta. Y el que está al costadito, ¿correcto? Donde se apoya el ángulo, será el valor del vector por el coseno. ¿Correcto? Esto aplicando la trigonometría. Pero eso es solamente cuando el ángulo, ¿correcto?, sea una letra. O sea, no sea un valor numérico. Si es un valor numérico como 37, 53, 45, 30, 60, usamos los triángulos notables. Si no, usaremos la trigonometría. Solamente en el caso extremo. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver entonces algunos problemitas. Bien. Veamos entonces por acá un primer ejercicio. Ahí está. Dice, encontrar el módulo de la resultante de los vectores mostrados en el plano XY. El módulo de A es 10, el módulo de B es 4 y el módulo de C es 9. Acá tenemos el gráfico. Tenemos 3 vectores. Bueno, si nos damos cuenta, yo tengo acá 2 vectores como B y C que forman 90 grados. El problema es que no solamente es B y C. El alumno dirá, profe, pero ¿puedo aplicar Pitágoras con B y C? Y ese resultado, operarlo con el vector A. El problema es que el resultado de B y C, correcto, si bien es cierto, yo lo puedo dibujar, pero ¿cómo saber si este resultado entre B y C es contrario a A? Lo que me permita directamente restarlo. ¿Cómo saber si va a tener la misma dirección? ¿Cómo saber qué ángulo va a formar con A? Ese es el problema. Por eso el método que nosotros hemos acabado de establecer. La resultante entre B y C, si bien es cierto, tiene una dirección, pero no guarda relación con la dirección de A. Es decir, no necesariamente va a estar en la misma línea de A. Es más, de repente el ángulo que forma con X o con Y ni siquiera es notable. Por esa razón utilizamos el método de descomposición. Entonces acá tenemos este grafiquito, lo estoy ampliando para poder efectuar la operación correspondiente. Mira, nos están diciendo de que el módulo, ¿correcto? El módulo de B es 4. O sea, este vector que está acá, voy a establecer esto. Bueno, vamos a quitar la flechita para poder esconder la dirección. Entonces yo solamente voy a trabajar con los valores, nada más. Entonces esto de acá lo escondemos y ya solamente menciono la letra que corresponde al vector. Módulo. Por lo tanto, el módulo del vector B por dato del problema es 4. El módulo del vector C por dato es 9. Y el módulo del vector A por dato es 10. Entonces, inmediatamente, ¿qué hago? Como el vector C y el vector B ya está en los ejes, lo único que voy a hacer es que este vector que está fuera de los ejes, que es el que forma un ángulo, ya sea con Y o con X, inmediatamente lo descompongo. Como ya viene el método, trazo las paralelas por el extremo del vector A hasta cortar a los ejes. Puede empezar con cualquier eje. Puede ser paralela al eje X, primero, y luego paralelo al eje y viceversa. Igualito tú vas a tener finalmente las intersecciones, y luego, como el vector sale del origen, las componentes de este vector salen también del origen. Entonces voy a tener una componente en el eje X hacia la izquierda, porque sale del origen, y la otra componente en el eje Y hacia arriba, ya que sale del origen. Ahí está. ¿Listo? Acá tenemos entonces una componente, es importante el sentido, y acá tenemos otra. Listo, ya está. Ya tenemos ahí entonces dibujadas las componentes. Recuerden que este vector
Ya no lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar con las componentes. Ahora, fíjense bien que lo que nosotros tenemos acá es nuestro triangulito. Este es el triangulito. Ahí donde está el ángulo. Y como verán, es un triángulo notable, ¿correcto? Es un triángulo notable de 37 y 53. Bueno, recordemos el triangulito. Acá estoy dibujando el triángulo de 37, que es exactamente el mismo que yo tengo acá. Acá sería 3, acá sería 4 y acá sería 5. La hipotenusa, que es 5, va con el valor del vector, que es 10. Hay una proporción. Entonces yo te pregunto, ¿5 por cuánto me va a dar 10? Este 10 se compara, como es el vector que voy a descomponer, se compara con la hipotenusa del triángulo rectángulo. 10, este 5 para que se convierta en 10 hay que multiplicarlo por 2. Entonces, este 4 que es el vertical, lo multiplico por 2 y se convierte en 8. Entonces, el vertical es 8. Y este 3 se multiplica por 2, que es el horizontal, y se convierte en 6. Ya está. Entonces, claro está que este vector ya no cuenta. Cuentan solamente sus componentes, 8 y 6. Ahora sí, mira, ven. Tengo vectores en el eje X y tengo vectores en el eje Y. Entonces ya es más fácil resolver. A ver, empecemos en el eje X. En el eje X tengo un vector de 9 a la derecha y tengo un vector de 6 para la izquierda. De hecho, tienen direcciones contrarias. Entonces, de ellos dos, ya sabemos por lo anterior que hay que restar. Entonces me va a salir un vector, ¿correcto? Me va a salir un vector que sería la resta de sus módulos. No va a salir 9 menos 6, no va a salir 3. Recuerda, orientado a favor del mayor. En este caso estaría apuntando hacia la derecha. Ahora, me voy al eje vertical. En el eje vertical tengo un vector de 8 para arriba y tengo 4 para abajo. Entonces, como están en dirección contraria, inmediatamente se restan los módulos. Entonces me va a salir un vector que está orientado para arriba, porque a favor del mayor, y que va a ser la resta de los módulos. Finalmente, voy a tener en el eje horizontal un vector de módulo 3 y un vector de módulo 4. Finalmente forman 90 grados. Entonces, utilizaré el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, la resultante será igual a la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, como verán, hemos resuelto el problema utilizando el método de descomposición. Ahora, en un problema no necesariamente voy a tener que descomponer un vector. Hay veces vamos a tener que descomponer 2 o 3 vectores. Entonces, simplemente lo que hacemos es repetir el procedimiento. El módulo de la resultante sería, a ver, cuidado, 4 al cuadrado 16, más 3 al cuadrado que es 9. Cuidado, cuidado. ¿Qué error se comete? Simplifican el índice con los exponentes. Eso no se hace, están sumándose. 16 más 9 es 25. Raíz de 25, 5. Esa sería la respuesta al ejercicio. El módulo de la resultante. ¿Está claro, jovencitos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, ¿qué dice Alexa, Andrea, Andrés, César, Daniel, Del Piero, Eduardo, Farid, Jeremy, Marjorie, Lucianita, Stephanie? ¿Todo bien? A ver. ¿Se ha entendido el método? Sí, profesor. Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a reforzar la idea. Ahí está. Como les dije, no necesariamente tenemos que descomponer un vector. Acá es peor, mira. Leamos. El diagrama muestra 3 fuerzas que son vectores que concurren en el origen. Calcular el módulo de la fuerza resultante. La fuerza es un vector. Uno es 5, el otro es 10 y el otro es 4 raíz de 2. Acá
tenemos vectores, son 3, y ahora sí, ni siquiera ya son perpendiculares entre sí. Entonces, sumar estos vectores directamente no va a ser fácil. ¿No? No se puede. Si yo, por ejemplo, cojo el 5 con el 10, puedo aplicar el método del paralelogramo. Por ejemplo, acá forman 90, pero el problema es que su resultante va a salir por una dirección que no va a guardar relación con el 4 raíz de 2. No se puede. Por eso es mejor apoyarse en los ejes. Entonces, lo que voy a hacer es este sistema, reemplazarlo por otro equivalente, donde cada uno de ellos va a tener sus componentes en los ejes. Al final, como ya hemos hecho anteriormente, trabajaré en el eje X, trabajaré en el eje Y. Ahora, cuidado. Algunas veces cuando tú operas en el eje X, sale 0. Entonces significa que en el eje X no hay una resultante 0. Y quedará una resultante en el eje Y. Finalmente la resultante es vertical. Entonces ahí yo te voy adelantando una condición. Si en algún problema a mí me dan como condición que la resultante es vertical, significa que la resultante en el eje X es 0. Otro detalle. Puede hacer que yo opere los vectores en el eje Y y salga 0. Entonces la resultante me va a salir horizontal nada más, porque en el eje Y se está cancelando todo. Entonces ahí viene otra condición. Si yo quiero que la resultante sea horizontal, la resultante en el eje Y debe ser 0. A ver. Muy bien, Cecita. Perfecto. Bueno, vamos a hacer eso. Como tengo 3 vectores, lo que voy a hacer es descomponer cada uno de ellos. De hecho, sus magnitudes ya las tenemos. De hecho, no podemos decir que la resultante es la suma de los módulos que están acá, no. Porque recuerden que para sumar los módulos, tenemos formas de hacerlo. Si tienen igual dirección, se suman los módulos. Direcciones contrarias, se restan los módulos. Si forman 90, Pitágoras. ¿Estamos de acuerdo? Y si forman un ángulo cualquiera, pero para 2, meto el paralelogramo. Entonces procedemos a hacer las descomposiciones. Para eso, trazamos las paralelas correspondientes. Veamos. Trazamos paralela al eje Y. Aprovechando que ya la reglita está en forma horizontal, vamos a trazar todas las paralelas al eje X. Para cada uno de los vectores. Ahí está. Y luego vamos a trazar las paralelas al eje Y para tener las intersecciones y lógicamente sobre ellas dibujar las componentes. Paralela, ahí está, hasta cortar a los ejes. Esto lógicamente, cuando ustedes practican, cada vez lo van a hacer más rápido. Como verán, operar con vectores tiene un método. Y es importante, jovencitos, porque después vienen temas como estática, dinámica, trabajo, ¿correcto? En el mismo movimiento, hay veces hay que sumar velocidades, hay que sumar aceleraciones. Más adelante hay que sumar fuerzas, que son vectores. Entonces, definitivamente tenemos que saber operar con los vectores. Entonces, para el vector de módulo 5, vamos a dibujar sus componentes. Primero vamos a dibujar las componentes horizontales para aprovechar que la regla esté en forma horizontal. Ahí está para el vector de módulo 5. Acá vamos a tener también para el vector de módulo 10. ¿Correcto? Ahí está. Y luego para el vector de módulo 4 raíz de 2. Si hay uno ahí, a un costadito para no confundirse. Ahí está. Estas vienen a ser las componentes en el eje X de cada uno de los vectores que estoy descomponiendo. Los sentidos, ya saben, como los vectores salen del origen, sus componentes también salen del origen. Mucho cuidado con los sentidos. Ahora vamos a dibujar las componentes verticales para cada uno de ellos. En este caso vamos a tener entonces una componente vertical para el de módulo 5. Ahí está. La componente vertical para el módulo 10. Ahí está.
Estoy haciéndolo con sus colores correspondientes para que identifiquen bien las componentes de cada vector. Y tenemos la componente para el vector de módulo 4 raíz. Cada una de ellas tiene un sentido, saliendo del origen de coordenadas. No se hagan problemas. Es un procedimiento bien sencillo. Ya está. Ahora observa. En el vector de módulo 5, reconozco el triangulito donde se encuentra el ángulo. Para el de 10 también, mira. Ahí está. Su triangulito. Y para el de 45, para el de 4 raíz 2, también está cambiando. Entonces podemos nosotros, con los triángulos notables, encontrar los valores. A ver, vamos con el de 53. El de 53, correcto, que está a la izquierda, vamos a relacionarlo con este de acá. A ver, 53, su hipotenusa es 5 y acá también es 5, entonces los valores son inmediatos. El vertical es 4 y el horizontal es 3. Este ya no cuenta. A ver, para el de 37 que está en el lado derecho, vamos a trabajar con este triangulito. Ya los tengo acá, mira, estamos aprovechando que ya están los triangulitos. 37, ok. La hipotenusa en el triángulo notable es 5, pero el vector mide 10. Entonces este 5, para que se convierta en 10, lo multiplico por 2. Y el vertical 2 por 3 sería 6. ¿Correcto? Sería 6. Por acá sería 6. Y el horizontal sería 4 por 2, sería 8. Y este vector nuevamente ya no cuenta. Para el de 45, acá se encuentra el triangulito. Mira, ahí está. Para el triángulo de 45, acá está. Listo. Entonces, bueno, el triángulo de 45 ya es más fácil porque los catetos son iguales. Mira, 1, 1, raíz de 2. Pero como es 4 raíz de 2, entonces para que el raíz de 2 se convierta en 4 raíz de 2, debe ser entonces por 4. Entonces acá sería por 4. Y acá sería también por 4. Ahí está. Por 4 y por 4. Muy bien, ahora sí, mira, vamos a trabajar. Como ya tengo las componentes, recuerdan que esto ya no cuenta. Entonces vamos a trabajar en la horizontal. Veamos. En la horizontal, lo vamos a hacer un poquito más rápido, mira, porque ya conocemos el tema. Tenemos hacia la izquierda dos vectores que tienen el mismo sentido. Recuerden que cuando tienen el mismo sentido se suma. Entonces este 4 con este 3 lo vamos a sumar. Y finalmente lo vamos a tener que restar con 8 que está a la derecha. Entonces yo tengo un vector de 8 a la derecha y tengo un vector de 7 para la izquierda. Repito, 8 para la derecha y 7 para la izquierda. Entonces, vamos a tener un vector de módulo cuántico. 1, ¿correcto? 1 para la derecha. ¿Por qué? Manda el mayor. En la vertical tenemos también varias componentes. Observen los colores. Entonces, tengo 2 para arriba. Como están para arriba los dos, se suman 6 más 4, 10. Pero tengo 4 hacia abajo. Entonces vamos a tener acá 10 menos 4. Y eso nos va a salir 6. Entonces voy a tener un vector orientado a favor del mayor. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces voy a colocar los resultados. Acá tengo 8 y acá tengo 7. ¿Correcto? Entonces vamos a tener 1. Y acá arriba vamos a tener 6. Y mira, finalmente forman 90 grados Pitágoras. Entonces la resultante, ¿a qué será igual? El módulo de la resultante será igual a la raíz de 6 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces el módulo de la resultante. Cuidado, nuevamente, no, ojo, no se eliminan los exponentes.
Acá sería la raíz de 36 más 1. Finalmente, el módulo de la resultante resulta ser raíz de 37. Obviamente quedaría ahí porque ya no tiene raíz exacta. Entonces, como ustedes verán, el método de descomposición rectangular, ¿por qué se le llama descomposición rectangular? Porque las componentes que se obtienen, ¿correcto?, forman un ángulo de 90 grados. Ahora, definitivamente no siempre la descomposición es rectangular, pero en este caso, debido a los ejes que estamos usando que forman 90 grados, las componentes que se forman son mutuamente perpendiculares. Entonces, cada vector que forme un ángulo con los ejes se tendrá que descomponer. En otros problemas serán solo dos, y como el problema anterior, mira, solamente fue uno. Y una vez que ya tengo los vectores en los ejes, opero en los ejes. Todos los vectores que se encuentran en el eje X se operan. Pero ya tú sabes, ¿no? Si tienen igual dirección, se suman y por grupos hemos hecho exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. En el eje X, por ejemplo, tengo vectores que están para la izquierda y luego a la derecha.